El Buscón, por Francisco de Quevedo. Esta obra nos muestra cómo la falta de riqueza puede llegar a afectar en la forma de actuar de una persona. Aunque no solo es la falta de riqueza, sino también la ambición de querer ser importante y pertenecer a una clase social alta en comparación con la que ha estado. Esta novela pertenece al género narrativo, dentro de al subgénero novela, y está escrita en prosa. Es una novela picaresca de género literario satírico. En el inicio narra la vida del Buscón, donde nació, y la vida poco confiable de los padres. Durante el nudo se desarrolla la muerte de su padre y viaja para reclamar la herencia que le dejó su padre, y así emprende su viaje a Madrid. El desenlace es que Pablo se hace pasar por rico y se enamora de un familiar de don Diego Coronel, que es quien lo desenmascara. Francisco de Quevedo y Villegas fue hijo de Pedro Gómez de Quevedo y Villegas y de María Santibáñez. Nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580, en el seno de una familia de la aristocracia cortesana. Tiene obras como El Buscón y Las cartas del Caballero de la Tenaza. Movimiento literario: literatura del barroco. Se trata de un movimiento artístico caracterizado por su visión desengañada, escéptica y pesimista de la realidad. La intención del autor es hacer reír a los lectores, pero también pretende demostrar la imposibilidad del autor y del personaje principal de llegar a lo que sí desea. El narrador es protagonista, se presenta como un personaje a lo largo de la historia, narra los sucesos en primera persona. Macroestructura. El tema general es la vida del Buscón. Es una novela picaresca en la que se relata la vida de don Pablos, su personaje principal, donde éste vive en constante humillación por su condición de pobreza y donde vive en contraste deseo de superación. La idea principal es la vida de don Pablos, el Buscón. Las ideas secundarias son la pobreza, la moral, los deseos de superación, la religión. La vida del Buscón es de la editorial Planeta, S.A., en 1983 y es la quinta edición. Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, hijo de Pedro Gómez de Quevedo y Villegas y de María Santibáñez, nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580, en el seno de una familia de la aristocracia cortesana. Escritor español que cultivó con abundancia tanto la prosa como la poesía y que es una de las figuras más complejas e importantes del siglo de oro español. En Madrid cursó sus primeros estudios en el Colegio Imperial de los Jesuitas, hoy Instituto de San Isidro, y después en la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares. Luego cursó estudios de teología en la Universidad de Valladolid desde 1601 hasta 1606, ciudad que por aquellos años era la capital de España. Fue un hombre de acción envuelto en las intrigas más importantes de su tiempo. Era doctor en teología y conocedor de las lenguas hebrea, griega, latina y moderna. Destacaba por su gran cultura y por la acidez de sus críticas. Acérrimo enemigo personal y literario del culterano Luis de Góngora, el otro gran poeta barroco español. En el año 1606 vuelve a su Madrid natal en busca de éxito y fortuna a través del duque de Osuna, que se convierte en su protector. También entabla un pleito por la posesión del título nobiliario del señorío de la Torre de Juan Abad, pequeña villa dependiente del municipio de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, al sur de La Mancha. Se traslada a Italia en el año 1613, llamado por el duque de Osuna, entonces virrey de los reinos de Nápoles y Sicilia.
el cual le encarga importantes y arriesgadas misiones diplomáticas con el fin de defender el virreinato que empezaba a tambalearse. Entre estas, intrigó contra Venecia y tomó parte de una conjura. El duque de Osuna cayó en desgracia en 1620 y Quevedo fue arrastrado en la caída y desterrado a sus posesiones de la torre de Juan Abad. Después sufrió presidio en el monasterio de Euclés, Cuenca, y arresto domiciliario en Madrid. Por defender con virulencia la propuesta del apóstol Santiago, fue elegido el patrón de España, en pugna con los carmelitas que proponían a Santa Teresa. Se vuelve a ver Quevedo castigado al destierro de nuevo en la torre de Juan Abad. Esta etapa azarosa y desgraciada marcó todavía más su carácter agriado y además entró en una crisis religiosa y espiritual, pero desarrolló una gran actividad literaria. Con el advenimiento del reinado de Felipe IV cambia algo su suerte. El rey le levanta al destierro, pero el pesimismo ya se había apoderado de él. Su matrimonio con la viuda Esperanza de Mendoza en 1634 tampoco le proporcionó ninguna felicidad al gran misógino y se separó de ella a los pocos meses. De nuevo se siente tentado por la política, pues ve el desmoronamiento que se está cerniendo sobre España y desconfía del conde, duque de Olivares, válido del rey, contra quien escribió algunas diatribas amargas. Más tarde, por un asunto oscuro que habla de una conspiración, es acusado de desafecto al gobierno y es detenido en 1639 y encarcelado en el monasterio de San Marcos en León, hoy convertido en parador turístico de lujo, prisión tan miserable y húmeda que provoca grandemente la merma de su salud. Cuando es liberado en 1643, es un hombre acabado y se retira a sus posesiones de la torre de Juan Abad, para después instalarse en Villanueva de los Infantes, donde el 8 de septiembre de 1645 murió. Estilo y obras más importantes. Como personaje perteneciente a la nobleza del siglo XVII, Quevedo ostentó los títulos de caballero de la Orden de Santiago y señor de la Torre de Juan Abad. Su obra literaria es inmensa y contradictoria. Hombre muy culto, amargado, agudo, cortesano, escribió las páginas burlescas y satíricas más brillantes y populares de la literatura española. Pero también una obra lírica de gran altura y unos textos morales y políticos de gran profundidad intelectual, que le hace ser el principal representante del barroco español. Su obra está entroncada con su forma de vida, desenvuelta y alegre en las sátiras de su juventud, letrillas burlescas y satíricas como Poderoso caballero es don Dinero, que es el Quevedo más conocido y popular. Criticó con mordacidad atroz los vicios y debilidades de la humanidad y zahirió de una manera cruel a sus enemigos con el conocido soneto Paradigma conceptista, érase un hombre a una nariz pegado. En su poesía amorosa de corte petrarquista, en la que lo que cuenta es la hondura del sentimiento, Quevedo vio una posibilidad de explorar el amor como lo que da sentido a la vida, al mundo. Ejemplo de ello es el soneto Cerrar podrá mis ojos, La postrera, que es uno de los sonetos más bellos de las letras españolas, en el cual la muerte no vence al amor, que permanecerá en el amante, como queda evidente en el último terceto. Es un poeta genial, cuya permanente actualidad, maravillosa capacidad creadora del idioma castellano, honradez moral y elevada lírica le dan un lugar preeminente en la poesía española. De su prolífica obra en verso se conservan casi 900 poemas. De su prosa
cabe señalar la vida del buscón llamado Don Pablos, Política de Dios y Gobierno de Cristo, vida de Marco Bruto, Los sueños y los nombres de Cristo. Entre sus poesías hay un sinnúmero de sonetos en decasílabos, pero también abunda el romance octosílabo y la redondilla. La poesía titulada Epístola satírica y censoria es un alarde magistral de tercetos en decasílabos encadenados. Dentro de las obras de Francisco de Quevedo, el buscón ocupa un lugar preeminente, y eso que la crítica es unánime en considerarla una de sus obras de juventud. En ella está concentrada el canon y estilo literario de este autor del barroco español, cuya escritura ha trascendido los siglos. La novela fue publicada en 1626 en Zaragoza, aunque al parecer pudiera estar escrita entre 1603 y 1608. Los eternos problemas con la censura retrasaron su impresión, y también se acepta que hubo pasajes eliminados o reescritos para que pudiera pasar los exigentes filtros de la Inquisición. Aunque pertenece al género, no responde a todas las características de la novela picaresca. Asistimos a un relato único, original, descarnado y cruel, hasta el esperpento de una realidad que va más allá del pesimismo vital y reconocido de su autor. Las características básicas de la vida del buscón de Quevedo a tener en cuenta en su análisis son las siguientes. 1. La obra, tal como se despliegan en las páginas del Lazarillo de Tormes o del Guzmán de Alfarache, no tiene un fin didáctico o moralizante. Lo allí narrado no está concebido para aleccionar al lector sobre las consecuencias de la mala vida. 2. El buscón es un relato formado por las descripciones de distintos personajes en los que no encontramos ni un ápice de piedad, comprensión o humanidad. Más bien, todo en ella es caricatura hasta la crueldad extrema y lo grotesco, que es una de las principales características del arte barroco. Se despliegan por todas sus páginas. 3. Ni siquiera asistimos al pesimismo que impregna las obras de Francisco de Quevedo. No hay crítica o juicio, simplemente se pone delante del lector una realidad descarnada hasta el extremo. 4. Hay un predominio de la caricatura de la que no se libra ningún estrato social o condición personal. Todos los vicios de los gremios o de las clases se presentan al descubierto en la vida del buscón. 5. Es una obra violenta que se regodea en lo sucio, en el asco, en lo peor del ser humano, sin ningún tipo de conciencia ni del bien ni del mal. En palabras de Juan Luis de Albor, el novelista no se siente unido por lazo alguno de emoción hacia las figuras que maneja. Todo ese mundo repugnante que parece satirizar, toda esa rueda alucinante de ampones, hambrientos, matones, busconas, alcahuetas, toda esa sucesión de golpes, violencias y suciedades constituyen para él un espectáculo divertido. Materia prima de su obra, que Quevedo manipula con frialdad cruel y convierte en sustancia literaria después de elaborarla en las oficinas de su cerebro. Pasamos a más características de la vida del buscón de Quevedo. Si algo predomina en la biografía de Francisco de Quevedo es su carácter pesimista, su misoginia y el desencanto de todas las cosas del mundo. Ese escepticismo llega hasta el alma humana. Todo el hombre es mentira por cualquier parte que lo examines, si no es que, ignorante como tú, crea las apariencias. Y a esta idea vital responde la vida del buscón. Los personajes no tienen un ápice de grandeza y todo lo fían al que dirán. Y eso cuando lo hacen. Nada hay que los mueva al bien y se conducen por la vida guiados por un atroz egoísmo. Aunque la novela picaresca tiene siempre un fondo de denuncia social de los marginados, de los oprimidos o de los olvidados, en esta no se encuentra ese extremo.
Sus personajes están deshumanizados y convertidos en estereotipos, aunque su tratamiento sea individual, y no hay por dónde cogerlos para redimirlos. Y por último, la obra, aunque nombra algunos lugares, no se entretiene con descripciones de naturaleza o de emplazamientos. Todo se deja al comportamiento atroz y desalmado de cada uno de los personajes. Con la vida del Buscón de Quevedo se pone el broche final a las grandes obras de la picaresca en España, que se inicia con el Nazarillo de Tormes. Aunque el género se encuentra en Francia o en Inglaterra, es en la época de la decadencia hispana cuando da sus mejores frutos. Al parecer, y este punto ya está contrastado, la sociedad de la época en su conjunto era prolija en individuos de este cariz. Y es que la vida del Buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, es sin duda el mejor referente dentro del género de la novela picaresca. Responde a la perfección a las características esbozadas un siglo antes en el Lazarillo de Tormes, pero incorpora elementos que enriquecen la figura del pícaro y que contribuyen a que el género alcance su plenitud. Es cierto que, más allá de la narración divertida, su lenguaje a veces nos resulta un poco extraño, especialmente el vocabulario procedente de los bajos fondos de la sociedad del siglo XVII, y que las imágenes que utiliza Quevedo no siempre son fácilmente comprensibles. Pero esto es el barroco, y más concretamente, esto es el conceptismo. Al abordar su lectura hay que considerar que el Buscón se escribió a principios del siglo XVII y los gustos de aquella época tenían muy poco que ver con los del siglo XXI, pero hay que tener cierta amplitud de miras y ser conscientes de que, desde entonces, los códigos estéticos han variado considerablemente. Se trata de una novela que sigue la línea del género picaresco, iniciado, como hemos dicho antes, por el Nazarillo de Tormes en el año 1554 y por tanto responde a sus características genéricas. La narración se presenta en primera persona en forma de autobiografía. Sin embargo, se trata de una autobiografía ficticia, ya que su auténtico autor no es el protagonista. En la obra, el protagonista parece contar su vida a alguien, como si fuera una carta. La acción está protagonizada por un pícaro, personaje de origen económico y social muy bajo y cuya forma de actuar lo sitúa con frecuencia al margen de la sociedad. Se trata de un individuo que parece tener su destino trazado desde su nacimiento y habrá que agudizar su ingenio para sobrevivir. En no pocas ocasiones se ve inmerso en el ámbito de la delincuencia, desde donde actúa en contra de esa sociedad que lo rechaza. Es, por tanto, un antihéroe que se caracteriza por sus pillerías más que por sus hazañas. Esta ambientación y esta presentación positiva de las fechorías constituyen una posición barroca de desengaño frente a la visión del mundo idealizada que encontramos en el Renacimiento. La realidad es presentada con toda su crudeza, incluso exagerando sus rasgos más feos. El tono humorístico y satírico a través de las aventuras del pícaro, que generalmente son divertidas, se lleva a cabo una crítica de los diferentes estamentos sociales. El pícaro sirve a distintos amos o se integra en distintos grupos sociales, lo que le permite ir mostrando el comportamiento de estos. Al ser el pícaro un personaje de baja extracción social y desenvolverse generalmente en ambientes degradados, el lenguaje que emplea es coloquial, imitando el habla cotidiana de la época. Este rasgo contribuye a dar verosimilitud a la supuesta autobiografía. Determinismo. Por mucho que el protagonista intente salir del círculo que se encuentra y mejorar su posición social, las circunstancias siempre le harán volver a él. Y es que, sobre todo, pesa su condición, heredada directamente de sus padres. Esta evidencia de que, haga lo que haga, no podrá evitar su desventura, genera en el protagonista un pesimismo vital.
El mensaje que encierra la novela picaresca es moralizante. Las malas conductas generan malas consecuencias. No obstante, como veremos más adelante, El Buscón representa no pocos rasgos peculiares que hacen de esta novela una obra sumamente original y sin duda la más perfecta muestra de su género. Su mayor originalidad reside en la visión crítica que ofrece sobre la sociedad del momento. Con una mirada ácida y pesimista, el autor proyecta sobre la obra su amargura. Además, Quevedo emplea un estilo conceptista que exprime magistralmente las posibilidades semánticas del lenguaje. Por otro lado, El Buscón Pablos ejerce una buena dosis de intención y voluntad sobre su propio destino, por lo que puede decidirse que el determinismo no es tan fuerte en su caso como el de Lazarillo de Tormes. Pasamos al tema. El tema central del Buscón es la narración de las aventuras del pícaro Pablos en su afán por ascender socialmente. A lo largo de la obra veremos que esta es una constante desde que, siendo niño, manifiesta su deseo de aprender a leer y escribir. Pues sin este conocimiento no se podía hacer nada. Hasta el final de la historia, cuando decide marcharse a las Indias para intentar mejorar su suerte. Estructura y argumento. La obra se divide en 3 libros de 7, 6 y 10 capítulos, respectivamente. Libro primero. El protagonista, Pablos, es natural de Segovia, hijo de un barbero bebedor y ladrón, y de una alcahueta que practica la brujería. Su propio hermano, a la edad de 7 años, robaba a los delincuentes de su padre y murió de unos azotes que le dieron en la cárcel. Pero Pablos quiere aprender virtud y les pide que les lleven a la escuela. Allí conoce a don Diego Coronel, hijo de don Alonso Coronel. Aunque está bien considerado por el maestro, sus compañeros aprovechan cualquier ocasión para burlarse de él, haciendo referencia a los malos oficios de sus padres. Y así, cuando ve la ocasión, abandona la casa paterna y la escuela y pasa al servicio de don Diego, a quien su padre decide sacar también de la escuela y ponerlo bajo el pupilaje del licenciado Cabra. Es este un clérigo avaro que los mata de hambre, se quejan a don Alonso, pero el dómine Cabra dice que son excusas para no asistir a la clase. Sin embargo, cuando muere de hambre uno de sus alumnos, don Alonso saca a su hijo y a Pablos del pupilaje. Don Diego es enviado a estudiar a Alcalá de Henares y Pablo lo acompaña como sirviente. Por el camino se detiene en una venta donde unos rufianes les engañan y se convidan a cenar a costa de los 2 jóvenes. Al llegar a Alcalá, Pablos es víctima de las novatadas de los estudiantes. Especialmente desagradable es la de recibirle con una lluvia de salivazos, pero no lo es menos la de defecar dentro de su cama y que se ensucia al meterse en ella. Esto le sirve para hacerse el propósito de desconfiar, estar alerta y no ser tan inocente. En efecto, a partir de ese momento comienza su andadura como pícaro. Roba a unos cochinos y los esconde para comérselos y también se concierta con la cocinera para asisar dinero y productos de la compra. Pero la desconfianza entre ellos hace que rompa el acuerdo y Pablos pasa a actuar solo, dedicándose ahora a robar en comercios y salir corriendo. La fama de sus travesuras crece y decide acometer una de dificultad extrema: engañar a la ronda y quitarles las espadas. Por desgracia, esa misma fama lleva a oídos de don Alonso Coronel, quien determina que don Diego regrese a casa, pero sin Pablos. Este recibe una carta de su tío Alonso Ramplón, verdugo de Segovia, quien le comunica que él mismo ha tenido que ajusticiar a su padre y que su madre está presa de la Inquisición de Toledo, para ser quemada en el próximo auto de fe. Le invita a volver a Segovia para cobrar la herencia de sus padres y aprender el oficio de verdugo junto a él. Pablos decide entonces regresar a su ciudad con el fin de hacerse cargo de su hacienda y para conocer a sus parientes,
pero sobre todo con el propósito de huir de ellos. Libro segundo. Pablos consigue algún dinero con engaños y se pone camino de Segovia. Encuentra primero a un arbitrista que dice tener soluciones para los problemas de gobierno. Así, por ejemplo, cree poder conquistar Ostende sin necesidad de llegar hasta allí navegando, sin previamente se chupa el mar con esponjas. Luego se encuentra con un maestro de esgrima que, convencido de ser capaz de poner las estocadas en términos matemáticos, su confianza en la teoría sobre la práctica le lleva a enfrentarse con un auténtico diestro que a punto está de matarle. Topa después con un clérigo viejo, autor de una enorme cantidad de versos, al Corpus Christi, a las 11.000 vírgenes, pero sobre todo a las piernas de su amada. Pablos le advierte de la existencia de una premática contra los malos poetas en la que se les acusa de idólatras, porque adoran cintas y otras prendas de su amada, y en la que se condensan sus continuas referencias al sol, las estrellas, el oro, las perlas. En ella se prohíben además las composiciones protagonizadas por pastores que recitan poemas en lugar de cuidar el ganado y las comedias que acaban en casamiento. A continuación se encuentra con un soldado que, a fuerza de mostrar heridas supuestamente recibidas en batalla y documentos de reconocimiento de actos heroicos, pretende conseguir alguna prebenda por parte del rey. Pero hasta el momento lo único que ha recibido son buenas palabras. A ellos se suma un ermitaño que viajaba en un borrico. Juntos llegan a la posada y el ermitaño les propone jugar a las cartas. Finge primero no conocer el juego, pero después les deja sin blanca. Luego se encuentran con un mercader genovés, cuya conversación solo gira en torno al dinero. Llega por fin a Segovia y a la entrada, en el camino, ve el cuerpo de su padre descuartizado. Localiza a su tío mientras va azotando a unos condenados y van a casa de Estre, donde tiene invitados a comer a un limosnero, un porquero y un matón mulato. Los cuatro se emborrachan y se pelean. A la mañana siguiente, Pablos cobra la hacienda de sus padres y se marcha hacia la corte. Por el camino, coincide con un hidalgo que, aunque procura mantener las apariencias en el vestir, es pobre y vive de la caridad y del engaño. Eso sí, mantiene el don del nombre, don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero. Este le explica cómo hacer para invitarse a comer en casas ajenas y también cómo aprovechar la ropa para que, aun siendo vieja, proporcione un aspecto distinguido e introduce a Pablos en su cofradía de hidalgos menesterosos, para así facilitarle la entrada en la corte. Libro tercero. Este grupo de hidalgos venidos a menos o incluso de falsos hidalgos guarda las apariencias componiendo ropas viejas con retales o escondido bajo la capa de la falda de la camisa. Además, sus integrantes sobreviven pidiendo prestado, tomando la sopa de la caridad o convidándose a comer en casa de primer incauto con el que se encuentran. Pablos sale a la calle y se topa con Flechilla, un antiguo compañero suyo. Como es mediodía y éste se dirigía a comer con su hermana, se invita a comer con él. Después conoce a dos mujeres haciéndose pasar por don Álvaro de Córdoba y mostrándoles una gran casa en la que supuestamente vive. Consigue que una de ellas le entregue una joya, en prenda que se volverán a ver. Vuelve a la casa y van llegando los cofrades. A uno le han pegado por ir a tomar la sopa de la caridad, sin tener apariencia de menesteroso. Otro trae una capa que ha hurtado. Otro se hace pasar por sanador. Vive con ellos una vieja que se dedica a ir por las casas vendiendo lo que roban. La apresan y delata a sus cómplices. Tras un par de noches en el calabozo, donde Pablos se mide a lo más
granado de la delincuencia, soborna al carcelero, al escribano, al alcaide y al alguacil y le proporcionan una vida menos dura. El carcelero le permite incluso entrar en su casa, donde conoce a la familia de este. Cierto día, en una conversación, dice ser pariente de un pariente de su mujer, y eso acelera su salida de la cárcel. Va entonces a una posada donde se hace pasar por Ramiro de Guzmán, un hombre de negocios rico que intenta no llamar la atención. El ama pretende casarle con su hija y ésta le cita una noche, pero cuando va por el tejado de su aposento lo toman por un ladrón y lo apresan. Solo lo liberan por intercesión de sus dos compañeros de posada. Pablos no tiene más remedio que abandonar este alojamiento. Adquiere ropa elegante y se hace pasar nuevamente por rico, ahora de nombre Felipe Tristán. Se arrima a dos caballeros y conoce a una dama, doña Ana, a la que pretende en matrimonio fingiendo estar pendiente de hacerse cargo de un mayorazgo considerable. La invita a una merienda en la casa de campo y pasea por su calle a caballo para que lo vea. Pero la casualidad quiere que el primo de la joven sea don Diego Coronel, el antiguo amo de Pablos, quien, a pesar del cambio de nombre de este, hace pesquisas y termina descubriendo la impostura. Entretanto, Pablos y su compañero siguen ganándoles a los incautos el dinero a las cartas, pero aquellos no resultan ser, en el fondo, buenos amigos, pues le roban todo el dinero y se marchan. Don Diego encarga a dos matones que le den una buena paliza, para escarmentarle del engaño a doña Ana. Cuando está convaleciente en su casa conversando con el alma, llega la justicia a prender a esta por amancebada y creen que él es su amante. Finalmente se aclara la situación. Cuando se recupera, coge sus muletas y se dedica a pedir como si fuera un tullido. Se junta a otros que combinan el arte de pedir con el de robar. Raptan a niños y cuando se pregona que los están buscando, los entregan diciendo que andaban perdidos y que los han encontrado, para así cobrar la gratificación. Determina entonces ir a Toledo, donde nadie lo conoce. Por el camino se encuentra una compañía de cómicos y se integra en ella. Primero hace algunos papeles secundarios y después escribe él mismo las obras. Tiene fama y gana dinero. Pero la compañía se deshace y no encuentra mejor forma de apartarse de la mala vida que hacerse galán de monja. Pero esto tampoco le conduce a nada y finalmente le pide unas labores con el pretexto de venderlas para la orden, y con lo que obtiene se marcha a Sevilla. Allí se integra en una banda de novatos y matones, participa en una reyerta con la ronda, en la que matan a dos corchetes. Se acogen a sagrado en una iglesia y allí intima con la prostituta Grajales. Finalmente decide ir a las Indias a ver si mejora su suerte, pero como anticipo de una segunda parte de su vida, Pablos reconoce que en este viaje le fue peor, pues nunca mejora un estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Damos paso al estilo. En el Buscón, Quevedo combina a la perfección dos elementos fundamentales, la sátira humorística y el ingenio conceptista. En efecto, el autor muestra su enorme capacidad de manejar los significados y de ahí la abundancia de recursos retóricos de carácter semántico y en especial de juegos de palabras. Hay quienes afirman que la brillantez de este estilo conceptista resta verosimilitud a una historia narrada en primera persona por alguien de baja extracción social. Sin embargo, hay que hacer dos consideraciones. Por un lado, que la historia es narrada por un Pablos adulto, del que únicamente sabemos por el anticipo de la segunda parte que hace en el párrafo final de la obra, que en las Indias le fue mal, lo cual no significa que no adquiriera cultura o al menos una aceptable competencia lingüística, y a respaldar esta idea contribuye el hecho
de que en el título de la obra se aluda a él como Don Pablos. Y por otro lado, y quizá esto sea lo más importante, que en el siglo XVII todavía no había cuajado el concepto de verosimilitud, tal y como se concibe a partir de finales del siglo XIX. Es cierto que dentro de la actualidad literaria de los siglos de oro, en el que encontramos narrativa caballeresca, pastoril, sentimental, fronteriza, bizantina, la novela picaresca presenta un tinte de realismo que no se encuentra en ninguno de los demás subgéneros y, en efecto, a través de los distintos ambientes en los que se desenvuelve Pablos. Quevedo nos ofrece un panorama crítico de la sociedad de su época y de ella toma directamente lugares y personajes con los que desarrollar las aventuras. Sin embargo, la imagen que proyecta no es real, sino que es el resultado de esa tendencia a la deformación y a la exageración, tan propia de los principios estéticos barrocos. Se trata, pues, en general, de lugares miserables, posadas, tugurios, calabozos, que son descritos con unas breves pinceladas, las justas para poner de relieve su sordidez. Especialmente despiadado se muestra el autor con los personajes cuya descripción física y moral aparece cargada de rasgos peyorativos, que encierran una sátira mordaz contra el grupo humano al que cada uno pertenece. La exageración de sus defectos convierte así los retratos en caricaturas, y sin duda, el más conocido de ellos es el Dómine Cabra, que ha quedado convertido en un paradigma del clérigo miserable. Tras una descripción destructiva, Quevedo cierra su caracterización a modo de síntesis con un lapidario era archipobre y protomiseria. El tono general de la obra es cómico-satírico, abundan los chistes, los juegos de palabras graciosos, los gags visuales, las actitudes dignas de escarnio. Quevedo encuentran también lo escatológico, especialmente en la primera parte de la obra, una de las principales fuentes de comicidad, heces, salivazos, vomitonas. Espacio y tiempo. En el Buscón el tiempo de la acción es de pasado con respecto al momento en que se produce el hecho narrado. Pablos, ya en su madurez, cuenta las aventuras vividas desde su niñez. Sin embargo, en la narración no hay referencias significativas al paso del tiempo que nos permitan deducir cuánto transcurre desde el principio hasta el final de la obra. Aparentemente las aventuras suceden todas seguidas, una continuación de la otra, sin que se nos indique el lapsus de tiempo existente entre ellas. Pero lo que sí parece claro es que el Pablos del comienzo es un niño en edad escolar y el del final es un adulto, que ha llegado incluso a tratar con su matrimonio con una dama, y por tanto no es difícil estimar que entre el principio y el final podrían haber transcurrido en torno a 20 años. Según esto, la única referencia que cabría establecer sobre el paso del tiempo en la obra sería calcular la edad de Pablos en cada aventura a partir de la correspondencia con sus actos. Comienza la escuela siendo un niño y posiblemente no tardará mucho en ingresar en casa del maese Cabra. Pero la relativa autonomía que muestran tanto él como don Diego en la posada, camino de Alcalá, da idea de que al abandonar el pupilado ya son adolescentes. No sabemos exactamente cuántos cursos permanece en Alcalá, pero parece fácil pensar que el Pablo es capaz de embaucar a la ronda para quitarles las espadas, quizá ya no sea un adolescente. Y así, cuando don Diego regresa a casa y él decide contactar con su tío en Segovia para hacerse cargo de su hacienda, se muestra ya un joven independiente con criterio. Posiblemente el segundo libro sea el que comprenda un menor periodo de tiempo. Traslado de Alcalá a Segovia, donde pasa con su tío apenas 2 días, y viaje hacia Madrid, en cuyo camino conoce al hidalgo empobrecido que le introduce en el mundo de las apariencias y la vida a costa de los demás. Es obvio que en el siglo XVII tales trayectos supondrían un tiempo considerable. Sin embargo,
En cualquier caso, estaríamos hablando a lo sumo de semanas, lo que no resulta significativo a efectos de la cronología total de la obra. El periodo durante el que se integra en la cofradía de los hidalgos venidos a menos y su posterior estancia en prisión tampoco parecen largos. Sin embargo, sigue una etapa en la que se hace pasar por un caballero rico y eso nos permite imaginar a un Pablos ya adulto. De hecho, el ama de la posada en que se hospeda intenta casarle con su hija y después será él mismo quien pretenda concertar su boda con una dama. El hecho de que don Diego, primo de esta dama, no sea capaz de reconocer con certeza en aquel falso caballero a su antiguo compañero de estudios, da idea de que han debido de pasar no pocos años desde entonces, suficientes como para cambiar su aspecto, aún conservando el aire y los gestos, lo que induce a aquel a sospechar. Una vez descubierto, Pablo se dedica a la mendicidad durante un tiempo indeterminado. Posiblemente uno de los periodos más largos corresponda a su época como integrante de la Compañía de Cómicos en Toledo. Pablos dice que se concertó con el empresario para 2 años, pero es fácil pensar que estuviera más tiempo, pues ejerce como actor y más tarde escribe él mismo las comedias que representa. Tras este periodo pasa cierto tiempo como galán de monja y finalmente se integra en una banda de bravos. Es difícil calcular la edad que tendría el protagonista en el momento en el que se amanceba con la Grajal y decide pasar a Indias, pero no es desmesurado calcular que pudiera haber cumplido ya los 25 años. Por lo que respecta al espacio, el Buscón constituye un itinerario vital, pero también geográfico. Pablo sale de Segovia, su lugar de nacimiento, estudia en Alcalá de Henares y después regresa a Segovia a cobrar la herencia de sus padres. De allí marcha a Madrid, donde vive haciéndose pasar por hidalgo y después por vagabundo. A continuación se traslada a Toledo, donde forma parte de una compañía teatral, y finalmente a Sevilla, integrado en una banda de bravos. La obra concluye con el propósito del protagonista de pasar a Indias. Como se desprende de la narración, generalmente este cambia de ciudad para mejorar. Pero otras lo hace huyendo de sus orígenes y otras sencillamente por haber sido descubierta su impostura y tener necesidad de instalarse en un lugar donde no le conozcan. La acción transcurre fundamentalmente en espacios propios de las clases bajas e ínfimas de la sociedad, ventas y mesones, en los que el protagonista coincide con rufianes, mujerzuelas, estudiantes malintencionados, calabozos en los que se muestran encerrados toda clase de delincuentes, posadas en las que se alojan bravos, vividores y otros parásitos sociales. El aposento en el que vive su tío, el verdugo de Segovia, donde comparte el almuerzo con un animero, un porquero y un matón. También se desarrolla en ambientes estudiantiles como la escuela, el internado de Maese Cabra o la Universidad de Alcalá. Sin embargo, tales casos no se mencionan la actividad en las aulas, sino la de los estudiantes en comedores, patios y aposentos. Además, de forma impostada, encontramos a Pablos en espacios propios de las clases selectas, dando un paseo por el Prado, invitando a una merienda en la casa de campo. En estos ambientes se relaciona con damas y caballeros, pero estas relaciones nunca llevan a dar fruto. Finalmente hay que señalar que los caminos que conducen de una ciudad a otra también constituyen un lugar apropiado para las aventuras. De Alcalá a Segovia se encuentra con el arbitrista, el teórico de esgrima, el clérigo poeta, el soldado pretendiente, el ermitaño y el genovés. De Segovia a Madrid, con el hidalgo venido a menos, que le introduce a la cofradía de gorrones. De Madrid a Toledo, con la compañía teatral. Y finalmente, en un mesón llegado a Sevilla, con el bravo que le introduce en el mundo de la delincuencia, profesionalizada, claro está. Significado. El principal propósito de Quevedo con esta obra parece ser el de llevar a cabo una sátira social, en tono jocoso, apoyándose en las aventuras divertidas que le suceden a un pícaro, personaje que vive al margen de la sociedad, como un parásito, pero siempre aspirando a integrarse en ella. Pablos
procede de una familia situada en una de las capas más bajas de la sociedad, y todo su afán es desvincularse de sus orígenes y ascender en la escala social. Así, cuando don Diego y él se separan y aquel le ofrece la posibilidad de acompañarlo y acomodarlo con otro estudiante, éste le responde: más alto pico. Y poco después, cuando su tío le proponga que se quede con él, ejerciendo de verdugo, se escabullirá, dejándole una carta en los siguientes términos: no pregunte por mí, ni me nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos. Pero la forma que Pablos tiene de entender el ascenso social resulta un tanto peculiar, pues, si bien rechaza estos trabajos humildes, muestra cierta propensión a introducirse en el mundo de la delincuencia, la pillería, la trampa, la mendicidad, lo que, en el fondo, no supone ascender en la sociedad, sino ser un parásito de la misma y, por tanto, vivir al margen de ella. En algunas de sus aventuras, Pablos se hace pasar por caballero, con el fin de, al menos, aparentar lo que no consigue ser, pero siempre se produce algún hecho que le delata. Solo hay un episodio en que sí logra ascender en la sociedad, cuando se integra en la compañía de cómicos, si bien se trata de un ascenso relativo, dada la amada consideración que se tenía de esta actividad, pues es a través de ese trabajo como actor y autor de comedias cuando consigue fama, honra y dinero. Pero en el fondo, esa no es la vida a la que aspira. La sangre que corre por sus venas le lleva al mundo de la pillería, la delincuencia y la vida fácil. Y él se deja llevar. El destino está trazado para Pablos desde su nacimiento y poco puede hacer para escapar de él. Lo peor es que sus acciones, más que luchar contra sus designios, lo que hace es favorecerlos. Quizás, al considerar el sentido del buscón, resultará tentador extraer conclusiones morales del comportamiento del protagonista y sus consecuencias. Sin embargo, no parece que tal sea el propósito último de Quevedo, sobre todo si tenemos en cuenta la impunidad con que Pablos y sus compinches cometen acciones social y moralmente reprochables. Pero es que además, y tal vez eso sea lo más relevante, a lo largo de la obra no hay ni una sola reflexión moralizante, tan solo un enigmático desenlace que deja abierta la puerta a una segunda parte. Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres.